yo estoy haciendo esta prueba en el laboratorio Acrivia, estamos ubicados en la Ciudad de México, y pues a grandes rasgos para estar ubicados en qué nivel estamos detectando aquí, pues hay que recordar que nosotros estamos compuestos por células, que las células tienen un tamaño pues determinado que va más allá de 6 a 8 micrómetros, un poquito más, y los virus son mucho más pequeños, ¿no? Entonces, eso es importante. Después entender también que aquí es importante saber un poco acerca del dogma central de la biología molecular, el cual nos habla de que todas las células están compuestas por varios macromoléculas, entre las cuales de los más importantes es el DNA, el cual por una replicación va a duplicarse, valga la redundancia, el cual puede transcribirse para hacer el RNA mensajero, es de sentido positivo, y el cual posteriormente se transforma en proteínas. Aquí es importante ver que el RNA mensajero tiene sentido positivo, ahorita se los voy a decir por qué es importante. Y bueno, ya entrando un poquito más en lo que es el virus, pues el virus tiene esto que se llaman las proteínas spike, que es lo que le da la característica de coronavirus, que parece una corona. Es un RNA, es un virus de RNA de sentido positivo. Eso quiere decir que la célula lo va a leer como si fuera esto, el sense RNA positive. Entonces va a entrar directamente a la célula para ya entrar directamente a la producción de proteínas. Y de todas estas, la más importante es la proteína Spike, ya que es la que se une al receptor de angiotensina, al AC2. Bueno, también pues sabemos que el virus entra a través de AC2 a varios blancos celulares. Se hablaba al inicio principalmente de las células del tracto respiratorio superior e inferior, pero ya hemos visto que incluso puede entrar hasta células del sistema nervioso. Por ahí algunos reportes de que incluso en esperma ya se ha encontrado, pero bueno, la infección principal es en vías inferiores de la vía aérea, y como les dije, entra directamente como RNA de sentido positivo, genera inmediatamente más proteínas, se ensamblan y salen de la célula, ¿no? Entonces, hay dos principales estrategias para detectar el virus actualmente. Una es detectar el RNA viral. ¿Pueden ver mi cursor, perdón? Sí. Sí. Bueno, una es detectar el RNA viral, que sería esto, y otras dos son detectar proteínas del virus, o sea, cuando el cuerpo empieza a procesar, a encontrarse con el virus, a fagocitarlo, algunas células del sistema inmune, podemos encontrar antígenos del virus, o sea, son partes del virus digeridas, y otra es anticuerpos, que son proteínas parecidas un poco en estructura a esta AC2, en el aspecto de que se unen a la proteína S contra el virus. Y bueno, también es importante saber que entre la respuesta viral y entre que tenemos la infección y que hay una respuesta hacia el virus, hay un tiempo. Hay un tiempo en el cual se le llama un periodo en el que se está generando la respuesta inmune adaptativa. También aquí es importante hablar un poco de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es la probabilidad de que una prueba nos salga positiva, puesto que realmente es positiva, y especificidad, probabilidad de que la prueba sea negativa, puesto que el paciente no tiene la enfermedad. Aquí nada más de forma rápida, ¿cómo es que se saca? Serían los total de casos con prueba positiva, serían los verdaderos positivos entre este total, verdaderos positivos entre este total, y los falsos, y la especificidad serían los falsos negativos entre este total. Y eso nos ayuda a evaluar qué tan buena es una prueba para detectar enfermedad o para descartar enfermedad. Y otra vez recordando que aquí es un poco la historia de la infección una vez que entra el paciente. Hasta antes de la infección, aquí sería en esta línea, el día de la infección, cuando hay el contagio, se empieza a ver un aumento en la carga de RNA viral, si se fijan, y aquí todo eso que está en la curva azul es detectado por PCR, ahorita vamos a hablar un poquito más. Entonces, el PCR es sensible en el periodo de la infección casi desde el día 0. Aquí el día 0 está marcado como el día que se empiezan a mostrar más los síntomas. Eso es variable en cada figura que vamos a ver. Pero aquí el día
que sería como el -2, es cuando hay infección, empieza a haber aumento de RNA viral, infección en células, empieza a haber síntomas, y el pico máximo sería aquí entre el día 0 y el 5, como el 2.5, cuando la PCR es más sensible. Eso quiere decir que con más probabilidad vamos a detectar que el paciente esté infectado. Y acá, por otro lado, en el día 10, en esta gráfica, hay varias gráficas que vamos a ver, se empieza a ver ya la detección o la producción de anticuerpos, que son los que las pruebas rápidas, de las cuales vamos a hablar ahorita, empiezan a detectar. O sea, las pruebas rápidas tú las recomiendas después o podrían detectar el virus a partir del día 10 porque ya generó anticuerpos. En general, se habla que a partir desde el día 7 ya pueden estar detectando el virus. Va a depender va a depender de muchas cosas. La más importante es que depende del propio paciente. Ahorita les voy a mostrar una gráfica donde se ven cómo cada paciente responde diferente, y ese es uno de las, digamos, limitantes o uno de los peros que se le podría poner a la prueba rápida, que si bien es barata y es buena y es aplicable a gran escala, sería un poco la desventaja, que es variable la respuesta en cada paciente. Ahorita voy a responderle su pregunta. Bueno, entonces, la prueba de RT-PCR entre el tercero y octavo día de la infección es cuando más efectiva va a ser para detectar la infección. Y la de anticuerpos, aquí en esta gráfica, hay otras, de la tercera o cuarta semana, porque además depende del tipo de anticuerpo que estemos detectando. Bueno, este es otro que también, si se fijan, habla de los días -7, 5. La RT-PCR va a detectar desde el día 0, más probablemente entre el día 2 y 10, y después va disminuyendo. Pero nosotros tenemos pacientes que han tenido 21 días después de que se infectaron o que aparecieron los síntomas y siguen dando positivo por PCR. La IgM, aquí hay dos tipos de anticuerpos principalmente contra los cuales ahí están las pruebas rápidas, IgM e IgG. La IgM, biológicamente hablando, es el primer tipo de anticuerpo que se genera, y este tipo de anticuerpo se le llama que es pentavalente, o sea que tiene 5 lugares por los cuales puede unir virus, y es un poco inespecífico. Entonces, esa inespecificidad trata de compensarse con la gran cantidad de anticuerpos que puede unir, o sea, la gran cantidad de afinidad, perdón, de polivalencia que tiene. Como son 5 anticuerpos unidos, puede unir más, aunque con menos afinidad. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda o no me di a entender, por favor háganmelo saber. Y la IgG se genera casi siempre 2 semanas después, y principalmente después del día 7, entre ese periodo de tiempo, y siempre va a necesitar que haya fiebre. O sea, hasta que el paciente ya tenga síntomas, fiebre, se va a empezar a generar la respuesta inmune, y la IgG es la que va a ayudar a aclarar la infección tal cual. Son los anticuerpos más específicos, los anticuerpos de memoria, y son los que ayudan realmente. De aquí hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Perdón. No. No, bueno, entonces, bastante clara. ok. Vamos a pasar a otra. Aquí esta es otra gráfica que igualmente de lo que les venía comentando es la PCR. Aquí está con nasopharyngeal swab, que es como nosotros lo hacemos, que son los hisopados nasofaringeos. Desde el día de la infección, aquí está la exposición al COVID, empieza a poder ser detectada. Entonces, realmente es muy, muy sensible esta técnica. Y casi aquí, en esta gráfica, les digo, es diferente en cada gráfica. Todavía no llegamos a un consenso porque hay gente que ha encontrado estos datos. Nosotros lo hemos visto hasta casi, si los síntomas en general aparecen en el día 5 después de la infección, y nosotros lo vimos 21 días después, pues son casi 28 días, casi un mes después puede ser detectado. O sea, la prueba salió inequívoca. Aquí están, por ejemplo, también los anticuerpos que están en líneas punteadas. Los anticuerpos IgM, que serían una semana y 2 días después, y los IgG, que son un poco más tardados, pero que perduran más. Entonces, esto lo de los anticuerpos lo voy a especificar un poco más adelante. Pero sí le quería que les quede en términos generales que el RT-PCR tiene un periodo de ventana de detección amplio, muy sensible,
y que la IgG y la IgM en general siempre nos va a salir un poco más desfasado porque depende de que el cuerpo reaccione ante el virus, eche a andar una respuesta inmune que es variable en cada persona. Hay personas que les da fiebre, luego que se enferman y se recuperan rápido, otras que se tardan, ¿no? Entonces es muy variable, es muy dependiente de cada paciente. En general sí hay términos, en general se puede decir a partir de la semana 2, la IgG, la IgM desde esta semana, pero también en la semana, el día 7, entonces es variable. Aquí nuevamente, la carga viral puede ser detectada por PCR, aquí está en verde. El test de antígenos, que también se los mencioné, que es cuando el cuerpo empieza a procesar el virus y empieza a agarrar partecitas del virus que después le van a servir para entrenar a los linfocitos y generar los anticuerpos. Eso es antes, un poquito antes de generar los anticuerpos. Por lo tanto, si cuando llegue a ver la prueba de antígenos, que es parecida a la prueba de anticuerpos, esta yo creo que sería una opción mejor incluso que las pruebas rápidas de anticuerpos IgM e IgG, ya que estas sí están detectando al virus. Si bien no van a ser tan específicas ni tan rápidas en el periodo de detección como la RT-PCR, son mejores que los anticuerpos. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque la palabra antígeno y anticuerpo pueden ser un poco confusas y bueno, ¿no? Lo que tú quieres decir es que las pruebas ambas tendrían que ser aplicadas a un paciente que pueda tener síntomas o sea sintomático, entonces siempre tienen que ir de la mano, tanto PCR como las de los anticuerpos IgG and IgM. En un mundo ideal, si nosotros tuviéramos acceso a todo, lo ideal sería aplicar, si yo tuviera que elegir qué yo tengo que aplicarme a mí, a mi familia, sería hacer la PCR, que ahorita estamos entregando resultados, la verdad, con bastante esfuerzo, pero en 2 días, y después hacerme la de anticuerpos para ver que efectivamente mi cuerpo respondió bien y que generé ya lo que se llama los anticuerpos de memoria, que son los IgG. En un mundo ideal eso sería lo que debería hacerse, pero pues eso es mucho gasto. Son 2 pruebas, tan solo la RT-PCR, pues por el tipo de técnica que es, que generalmente es usado mucho más en investigación. O sea, si bien sí ya se hace de manera más en laboratorios privados con otros fines comerciales, donde más se hace esa en investigación, hasta cierto punto es una limitante, que su escalabilidad no es mucha. Y algo de lo que más nos limita es la extracción de RNA, pero es muy sensible y te dice en el momento exacto, esta persona está infectada ahorita, que eso es algo muy importante. Que algunas algunas pruebas que usan IgM podrían llegártelo a decir, pero siempre con un desfase de por lo menos 3-4 días. Que esos 3-4 días son muy importantes, porque esos 3-4 días ya no hay lastre al paciente y quién sabe a cuántas personas pudo haber infectado. Claro. ¿Okay? Yo tengo un par de preguntas, doctor. Ajá. Una es, entendí que lo que dices, ¿no? Que lo ideal es primero hacer PCR y después IgG, IgM, ¿no? Como la alternativa más segura para poder medir este tema. Ahora, como bien sabes, eso es muy caro. Exacto. Eso lo vuelve poco viable. Entonces, entendí, y corrígeme si me equivoco, que el antígeno, la prueba de antígeno, podría sustituir esto con un costo más razonable. Sí, en algún punto, cuando las pruebas de antígenos ya estén así de desarrolladas y evaluadas, si son así de buenas como yo quisiera, como quisiéramos que fueran, la de antígenos podría sustituir a la RT-PCR, porque estás detectando... No existe. ¿Mande? Pero todavía no existe. Yo todavía no he visto ninguna aprobada. Se están trabajando, están en periodos de prueba y todo, pero todavía no. Las que ya están es la RT-PCR y hay algunos, estaba checando, justo el INDRE tiene como 7 marcas que está evaluando, si bien no están ya aprobadas para el uso indiscriminado, sino que están siendo evaluadas por el Instituto de Nutrición, que es de los institutos más preparados aquí en México. Pues sí. Y la segunda pregunta que tengo es, entiendo que obviamente es
mucho más contundente la PCR respecto a los IgM y IgG, ¿no? Eso es un hecho. Sí. Ahora, el IgG-IgM tiene una detección variable, nos explicaba, Sí, ¿no? Y esa es variable, y esa es mi pregunta, ¿es variable con respecto a los asintomáticos, a los sintomáticos? O sea, ¿qué pasa si le toman la temperatura a alguien, tiene todos los síntomas? ¿Es más factible que ellos te den, o que la IgM, IgG te dé certeza de ellos, o que te dé más certeza a los asintomáticos? ¿O esa no es la variabilidad? La IgM es variable en cuanto a muestras, o sea, en cuanto a, te puede dar un paciente sí, otro no, o sea, la especificidad y la sensibilidad de la que les hablaba podrían ser variables entre un paciente y otro, eso es una. Otra es que son variables entre marcas, como cada marca aprueba o usa el anticuerpo que ellos consideran que es el mejor, y eso no se liberan, es como hasta cierto punto el secreto, ¿no? de esa marca. Yo uso este anticuerpo y este es el que uso, yo sé que está dirigido contra esto, pero yo no le digo a los demás contra qué es. Mientras que otra marca usa contra otro lugar del virus, y esa diferencia va a hacer que sea variable. Claro. Porque va a haber antígenos que son más expuestos que otros. Los antígenos son las partes del virus que pueden ser reconocidas por anticuerpos. Entonces, algunos anticuerpos van a reconocer ciertos antígenos y otras pruebas de otra marca van a reconocer otros antígenos. Entonces, es la variabilidad entre marcas. Por otro lado, también hay que recordar que, bueno, algo que no les había dicho es que hay dos tipos de anticuerpos que son importantes cuando hay una infección, que son los anticuerpos neutralizantes y los de unión. Los de unión se unen al virus en cualquier lugar, no sé, este es el virus, se unen por aquí y lo agarran con cierta especificidad. Los neutralizantes se van a unir, supongamos que este virus está cargando, ¿no? Este lugar al donde se une a la célula. Los neutralizantes se unen justo en el lugar en el que evitan que se pegue a la célula. Y nosotros en estos kits rápidos, de test rápido, no sabemos qué tipo de anticuerpos están evaluando. Si el que simplemente lo toma por acá, pero no evita que el virus haga su acción, o uno que está evaluando si el virus, si agarra al virus por un antígeno importante, evita que se una a las células nuevamente. Entonces, eso es algo que también ¿Madre? No, perdón, sigue. Sí, entonces algo que las pruebas pues no dicen, ¿no? No te dicen, yo estoy usando un anticuerpo neutralizante y esto te ayuda a decir a ti que este paciente generó inmunidad y que además es muy poco probable que se vuelva a infectar. O sea, como está saliendo todo muy rápido, pues esas cosas no se han podido evaluar, ¿no? En tu experiencia, doctor, las pruebas rápidas de IgG a IgM, independientemente de la marca, ¿qué porcentaje de positivos reales o de negativos reales les darías en promedio? Es que es muy variable. Hay del 30, de hecho en una diapositiva más adelante lo tengo, del 30 al 80%, y va a depender de la marca. No sabría decirle cuál es la mejor marca hasta ahora, porque pues se está evaluando aún. Claro. Por otro lado, tú me habías preguntado que me hiciste otra pregunta que ahorita me sonó y que tengo la respuesta, pero no me acuerdo cuál fue. ¿De hacer las juntas o qué? No, otra. Me preguntaste otra cosa que es importante antes de esto. En las gráficas anteriores, ¿no? Claro, si la regresamos, podemos... Bueno, si no, más adelante seguro va a salir, porque es algo que tengo en la... Bueno. Esta es más o menos un esquemita, bueno, con dibujitos animados, que nos dice cómo se está comportando la respuesta inmune y la detección viral, la carga viral. Entonces, acá abajo tenemos la cantidad de anticuerpos, acá abajo la cantidad de virus, y aquí las semanas desde que aparecen los síntomas. Estos son los anticuerpos. Si se fijan, les dije que los IgM son pentavalentes, son polivalentes, o sea que son 5 anticuerpos unidos, antígeno, sí tienen muchos lugares por donde unirse. Y el IgG que está acá es de una sola molécula, pero se une con mucha más fuerza y es capaz de neutralizar el virus. Entonces,
ahorita ya va un poquito adelantado, pero ahorita que empiece otra vez lo retomamos, que es cómo empezaría esto, ¿no? Entonces, vamos a permitirle un poquito que termine. O sea, que mejor me regreso que empiece. Entonces, el día de la infección, la cantidad de virus se empieza a producir en el cuerpo a través del tiempo. Desde aquí, todo esto de acá abajo es detectable por RT-PCR. Su pico está alrededor del día que será 5 y es cuando la persona es más infecciosa. También es algo importante que la RT-PCR te va a decir justo en el periodo más infeccioso de la persona. Y entonces un tipo de prueba que es la RT-PCR busca justamente el RNA viral. Y la gente puede ser positiva por mucho tiempo después. La otra tipo de prueba, que es la rápida, busca anticuerpos y se llama también pruebas serológicas porque están en suero, los anticuerpos están en el suero y la cantidad, si se fijan, hay un desfase como de 5 días. Este es IgM, es el primero que se produce, que no es específico. Y su pico, o sea, cuando más lo vas a encontrar, es una semana después. Pero todo este tiempo ya pasó la semana más infecciosa justamente. La IgM va a ir variando, va a ir subiendo y va hasta que cuando la persona ya está recuperada, es cuando más IgG vas a encontrar. Entonces la IgG, si te da una persona IgG positiva, vas a poder decir que esa persona ya se recuperó del virus. ¿Okay? O sea, entonces, doctor, cuando las pruebas rápidas te aparece el IgG o el IgM, quiere decir que el paciente pudo haber tenido virus y ya no lo tiene porque ya generó los suficientes anticuerpos para eliminarlo. Es una pregunta muy interesante. Si te da positivo con IgM, lo más seguro es que ese paciente esté en este periodo que les dije. En el periodo de ventana. No, este periodo aquí casi, o sea, ya estuvo infectado, ya pasó la etapa de más infección, que era aquí, y ya está empezando a recuperarse o a producir los anticuerpos necesarios para poder combatir la infección. O sea, si te da... La IgM... Permítame un segundo, es que esto sí quiero anotarlo, porque sí es muy importante. Entonces, si te da positivo al IgG, ¿sí? Quiere decir que ya va de salida. Exactamente, exactamente. Pero incluso eso va de salida, puede ser que ya no lo tenga. Exacto, puede ser que esa persona ya se recuperó y ya tiene inmunidad. Aquí tenemos que ser claros también. Esta inmunidad no sabemos qué tan buena sea, no sabemos cuánto dure. Puede ser que sea inmune para toda la vida, puede ser que sea inmune un año, puede ser que sea inmune un mes, puede ser que la inmunidad que generó no es suficiente para una segunda infección. Y es algo que la OMS ha estado diciendo con mucha insistencia, porque hay países que quieren dar algo así como un pasaporte de inmunidad. Esa persona ya se recuperó, ya puede regresar a trabajar porque no se puede volver a infectar. Y probablemente así sea, probablemente sí, pero no tenemos la certeza. Okay. Y hasta que no haya certeza, dar esas recomendaciones es hasta cierto punto pues riesgoso, ¿no? Porque no está esos datos aún no están. Bueno. Y aquí si fuera positivo de IgM, ¿sí? Quiere decir que está en un periodo de incubación del virus. No, quiere decir que la etapa que está o en la etapa más infecciosa porque está casi en el día 7, sería aquí, mira, esta es la etapa más infecciosa, ¿no? Del día menos, ¿qué será? Menos 0.5 y aquí en semanas, perdón, que serían en los menos 3 días, aquí es cuando se infectó y acá sería como en el día 6 y aquí es cuando más infeccioso es, que sería desde que te infectaste, como el tercer día, hasta 4 días después. Una semana eres como lo más infeccioso. Y la IgM va a empezar a subir por aquí. O sea, va a alcanzar por acá, mira, aquí está. Empieza a aparecer cuando eres infeccioso, pero sus títulos, se le llama así cuando es la cantidad de IgM en una cantidad determinada de líquido, son bajos.
podría no salirte positiva esa prueba, a pesar de que ya está teniendo IgM. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Y además eso va a depender de que hay personas que se tardan más en hacer esos anticuerpos. Claro. Entonces, la IgM, una buena prueba de IgM, yo no descarto que sea buena y te diga, ¿sabes qué? Esta persona aquí ya está teniendo la infección y todavía está en el periodo infeccioso, y que esa prueba sea suficiente para poder decir, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Pero yo no sé cuál sea esa prueba de esas tantas que existen. Existe en el mercado, ok. Ajá, yo no sé cuál. Yo no dudo que haya alguna, pero no sé cuál. Ok, está perfecto. Esto nada serán mis dos dudas particulares en No, este perfecto. punto. Está bien. Sí, Vamos yo tengo una duda, a doctor. ver. Entonces, lo que dice, en conclusión, el IgM, IgG, pues básicamente sí tiene ahí un pequeño grado de certidumbre en detectarle la parte más infecciosa, Ajá. pero sirve más bien para la estadística, ¿no? Ajá. De hecho, así es como se están planeando usar, que sería para lo que más servirían, porque tú se la haces a 100,000 personas, a 100,000, y te van a salir algunos falsos positivos y negativos, pero esos pocos se van a o pierden valor respecto a toda la cantidad de positivos y negativos verdaderos que te está dando la prueba, que sí te va a permitir tomar decisiones correctas. No sé si me explico. Pero ¿te sirven o no? ¿Tú las recomendarías o no para testear gente en un grupo de trabajo que es, bueno, me voy a reincorporar a trabajar o quiero más o menos saber si estos tienen algo o no tienen nada y no les voy a hacer a todo el mundo la PCR porque los asintomáticos son los que te están dando en la torre, ¿no? Entonces, si tengo yo un grupo de personas a las cuales voy a poner a trabajar y les hago, ¿recomiendas o no recomiendas que se le hagan las pruebas rápidas para saber cómo están? Si es cuestión de ahorrar dinero, que yo imagino que siempre es así, yo la verdad me iría por la segura, que es ver la RT-PCR, porque esta me dice ahorita quién está infectado, a ese lo mando a su casa. Y la IgM me lo podría decir, pero ya me lo va a decir con un desfase. Y me lo va a decir y a lo mejor va a haber algunos que son infecciosos, que son muy infecciosos, que están en el periodo más infeccioso y no me los va a detectar. Y yo los voy a dejar trabajando y van a seguirme infectando. Pero si les haces una PCR, ¿en cuánto tiempo tienes el resultado? Ahorita lo estamos dando en 2 días. Eso es algo muy interesante, que a lo mejor ahí se podrían estar compensando, tal vez, ¿no? Esos 2 días que en lo que te doy un resultado y en lo que la IgM detecta o no, pero entonces tendrías que hacerle más de una prueba de IgM O sea, tú no para estar recomiendas seguro. entonces que se les haga la prueba de IgM y si sale positivo, ya pues hacerlo a la PCR. O sea, no es el camino No, correcto. no, ese no es el camino correcto, porque si te da una IgM positiva, si te la da, aíslalo. Sí, claro. Si estás haciendo esa prueba. Si te da IgG positiva, lo aíslas un poco menos de tiempo y ya esperas, tienes un poco la certidumbre, la incertidumbre todavía, pero esperas que esa persona ya se recuperó y ya tiene cierta inmunidad, entonces que ya no se debería volver a infectar, eso esperas. Pero la RT-PCR te va a decir, ahorita este está infectado, y la IgG te podría o no decir, es que ese podría o no, es el que más te está perjudicando porque es un riesgo. Claro. Ahora, en tema de tiempos, 2 días es mucho tiempo, ¿no? Para poder determinar si una persona tiene o no tiene el virus. Sí. Hablando de un ritmo de trabajo constante o que tengas tiempos planeados para subir, bajar, mover personal. 2 días es mucho. Eh, ¿Cómo se hacen estas pruebas PCR y cómo podríamos bajar el tiempo de respuesta? Justo hacia allá voy. Nada más para terminar esto de IgM, Sí, y otra sí. cosa por los cuales les decía, aquí se ven diferentes pacientes, cada línea es un paciente diferente y son los perfiles de títulos de IgM y de IgG contra proteínas del virus, como RBD, que es el dominio de unión al receptor AC2 y la nucleocápside. Y bueno, algo aquí importante es que aquí están anti-IgG
IgGs, IgGs, IgMs, IgM, IgG, IgG, IgM. Y si se fijan, las curvas no todas son muy variables. O sea, todas tienden a subir en general, pero hay unas como estas que empiezan acá. O sea, empiezan acá y luego se brincan hasta acá. Otras que empiezan hasta acá. Y el punto de todo esto es que las IgM y las IgG entre pacientes son bien variables. Y eso biológicamente hablando es algo esperado. Cada persona reacciona diferente a los mismos estímulos, ¿no? Y es algo por lo cual la IgM y la IgG tienen sensibilidades que van del 34 al 80% y que además es variable entre marcas. Y además entre personas, porque cada persona es diferente. Claro. ¿Ok? Ya para terminar eso. Bueno, aquí me voy a saltar un poco. Esto es lo que dice Lindre respecto a las pruebas. Los resultados negativos no descartan la infección para SARS-CoV-2. Esto es hablando de las pruebas rápidas, ¿no? Uh-huh. Los resultados positivos también pueden deberse a una infección pasada o presente con otras cepas de coronavirus que no son el SARS-CoV-2. Sabemos que hay otros coronavirus, que aquí están las cepas HK1, NL63, OC43, y esas cepas de repente causan otros brotes como de gripas, eso sí. Entonces la gente podría estar infectándose de otras cosas que no es coronavirus 2 y podrían dar positivos, ¿ok? Sí. Y otra es lo que les decía, es que existen variables entre marcas, hay variables de desempeño entre marca y marca, ¿no? Entonces, en general, las pruebas rápidas sirven o son buenas para confirmar un infectado, pero no para descartar. Y si tú tienes a alguien asintomático, pues ¿por qué confirmarías algo si ni siquiera tenías la sospecha? Claro. ¿No? Ok. La siguiente. Bueno, ya en cuanto al flujo de trabajo para la RT-PCR, pues es muy importante primero saber que todo se tiene que hacer en condiciones de bioseguridad adecuadas, y eso es usando siempre, ese es el protocolo que usamos aquí, en lavar las manos, luego ponerse la mascarilla en 95. Cuando dices aquí, ¿es en un laboratorio que ustedes tienen aquí en Ciudad de México? Sí, donde yo trabajo. Bueno, sí, Okay. sí, justo donde yo trabajo. Pues ustedes tienen un laboratorio aquí en la Ciudad de México y guardadas sus proporciones, un laboratorio tipo Laboratorios Médicos Polanco, el Chopo, cualquier ese tipo de... ¿Es así? Pues sí, o sea, estamos haciendo ahorita la prueba y justo hace 4 días tuvimos nuestro pico más grande de muestras, que fueron como que 300, pero la verdad sí, nos vimos muy saturados, ya contratamos más personal y estamos viendo cómo hacerle para tener 3 turnos, porque ahorita se los voy a explicar, pero la PCR, por más que querramos bajarle el tiempo, es muy difícil. O sea, ¿cuánto tiempo tardas en procesar una prueba PCR? Para 10 muestras, para extraer el RNA de 10 muestras, te tardas 1 hora. Ok. Me gustaría luego, aclarar algo. Son dos conceptos. Por un lado es el kit de la prueba PCR, que no incluye el procesamiento de resultados ni la extracción de la muestra. Así es. Eso es una cosa. Y la otra cosa es lo que llamamos pruebas llave en mano, que es de lo que habla el doctor ahorita, que es pues, lo más comercial, porque normalmente las empresas no tienen estructura para hacer todo el proceso. Claro. Okay. Entonces, bueno, ya en la prueba de la RT-PCR, justamente, ya dejando de lado las pruebas serológicas, ¿cómo se hace? Siempre usando N95, levántate las manos. Esto es en un cuarto especial solo para eso. Nosotros tuvimos que crear ese espacio. Uso de gogles, lavarte las manos, uso de overall o bata quirúrgica, lavado de manos y un par de guantes. Antes, aquí me faltó, tienes que llevar otro par de guantes. Siempre se usan 2 pares de guantes. Para desvestirse es el mismo proceso, pero al revés, ¿no? Y siempre estarte lavando las manos o desinfectando con alcohol. Luego, nosotros estamos usando aquí un kit de extracción que usa perlas magnéticas. Tenemos la muestra.
De hecho, si me permiten, voy a traer un contenedor de muestra para mostrárselos cómo es. No me tardo nada. Permítanme. Ya regresé, perdón. Bueno, si ven, este es el kit que usamos para tomar las muestras. Tiene 2 hisopos. De hecho, nosotros también estuvimos yendo un tiempo a tomar muestras. Y se introduce cada hisopo. Uno es en la nariz y otro es en la garganta. Pues ahora sí que es hasta el orofaringe, sí, se introduce casi todo esto. Se está 5 segundos en cada lugar, haciendo un movimiento de rotación, porque lo que nos interesa es traer células, más que moco. De hecho, antes se le pide al paciente que se suene la nariz, porque el moco te interfiere. Y lo que tú quieres son células, porque en las células finalmente es donde está el RNA viral. Bueno, de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a pasar esta muestra que está acá en un medio de preservación. La pasamos a este tubito, que es el tubo 1. Ahí le vamos a poner perlas magnéticas. Con el kit que nosotros usamos usa perlas magnéticas. Después vamos a dejar que se quede, además de perlas magnéticas, trae ahí proteinasas que van a ayudar a eliminar y romper células, a romper la estructura del virus y a liberar el RNA. Y por cargas, el RNA se va a unir a las perlas magnéticas. Después de un tiempo vamos a dejar que las perlas se unan a un magneto y vamos a quitar este sobrenadante. Lo quitamos. Después ponemos un buffer de lavado 1 para quitar restos celulares, restos de bacterias, de virus, y volvemos a hacer el mismo procedimiento. El RNA se queda aquí pegado a las perlitas y hacemos un tercer lavado. Ya que hicimos el tercer lavado, ponemos un buffer de elusión que permite que las perlas se despeguen del RNA y ya queda aquí solo el RNA. Y eso lo haces con un termociclador. No, esto lo hacemos en una campana de flujo laminar. Esto se tiene que hacer en una campana que tiene un nivel de bioseguridad nivel 2. Okay. No puede hacerlo cualquier laboratorio, ya que es todo este proceso desde aquí, pues estás trabajando con una muestra que es contagiosa, ¿no? Entonces, en la campana de flujo laminar, protege, porque si llega, en todo este proceso estás generando gotitas, estás pipeteando, y se generan gotitas, aerosoles. Esos aerosoles te podrían saltar a ti, pero la campana de flujo laminar ayuda a que todas esas gotitas se queden adentro. Y las que llegan a estar en el aire las ponen en un filtro EPA. ¿Okay? Después de esto, ya hacemos la RT-PCR. Ahorita les voy a hablar. Antes les quiero mostrar que nosotros estamos yendo a hacer extracciones a sitio, y este es el procedimiento. Soy yo, y bueno, se introduce el hisopo. Tenemos que llegar hasta este lugar, no sé si se alcanza a ver, que es la región nasofaringia y también la orofaringia. 5 segundos. Cuando las vamos a transportar, siempre las ponemos en el triple embalaje, que es también un requisito para manejar ese tipo de muestras. Es decir, viene el contenedor, que es este que les mostré. Después lo envolvemos en un papel absorbente, que son sanitas, los que estamos usando, bueno, sanitas. Y después lo metemos en una bolsa que tiene que llevar la leyenda de riesgo biológico, que es sellable. Y después en la hielera. Si va a ser transportada por vía aérea o terrestre, tiene que ir en estas bolsas además, que son para mantener la temperatura. ¿A qué temperatura deben de estar? De 2 de refrigeración, que es hasta 8 grados. Sí, la de refrigeración es de 4 a 8 grados, ¿no? ¿No es así? Sí, más o menos. Puedes ir de 2 a 6 o 2 a 7. Algo así. Entonces, como les digo, esto tiene que ser en un área que es una campana de bioseguridad nivel 2. Esa es la campana de bioseguridad. Así es. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, aquí tienes un acrílico y está generando un flujo que deja que solo entre hacia adentro, que el virus se quede adentro, las partículas, y además puedes irradiar con luz UV toda tu superficie una vez que terminaste de trabajar. Además, aquí tenemos nosotros aislado, eso es recomendable para cualquier laboratorio que haga técnicas de biología molecular. Esta sería donde estamos haciendo la extracción, el área de pre-PCR. Después de eso tenemos acá el área de PCR, y estas áreas tienen que estar separadas físicamente. Aquí las separamos con una puerta corrediza. Una vez que tengo esta muestra, la voy a manejar aquí
en esta campana de bioseguridad. Sí. Y ahí voy a hacer todo este proceso de extracción. Ujú. Y ya que tengo este tubito 8, me puedo pasar a esta área de acá, que es el área de PCR. Okay. Ahí hago la técnica. ¿Ok? Esta, como les dije, todo este proceso de hacer la extracción, estamos, por más que lo intentemos mejorar, no bajamos de 1 hora 10 minutos. Y de hecho, hay equipos automatizados, como nosotros tenemos un cubo de Qiagen que hace extracción automatizada, y también en 12 muestras se tarda 1 hora 20 minutos. Entonces, ese es el tiempo, por más que se intente bajar, es el cuello de botella para poder aumentar la cantidad de RT-PCRs que puedes hacer. Aquí nada más para ejemplificar el triple embalaje y cómo se transportan ya por vía aérea. Entonces, lo que les decía, la muestra, bolsa, digo, algo que absorbente y amortigüe, que absorba y amortigüe si se rompe. Sí. Y ya la de Unicel con sus geles refrigerantes para mantenerlo de 2 a 8 grados y ya la caja, ¿no? Y debe de llevar esta etiqueta de UN 3373. Bueno, ya que tenemos la muestra, que es lo que sea, ya que tenemos el RNA extraído. Entonces, este es el hisopado, esto ya. Luego aquí está el aislamiento de RNA, que eso ya se los dije. Y entonces, ya que tenemos el RNA, lo que vamos a hacer es una transcripción reversa. Por eso se llama RT. RT significa retrotranscripción. Y RT significa retrotranscripción porque el RNA es una molécula muy inestable. El RNA se degrada si tú lo dejas a temperatura ambiente. El RNA con el oxígeno reacciona y se degrada. Hay muchas enzimas RNAsas en todos. Y entonces, para evitar que se te degrade, lo que haces es que lo pasas a DNA. Si se fijan aquí, estaba tu RNA viral, tienes una polimerasa que es la retrotranscriptasa, que lo va a pasar ahora a una cadena de DNA y al final ya tienes 2 cDNA. Entonces se le llama cDNA porque son complementarios entre ellos. Cuando ya tienes cDNAs, ahora lo que vas a hacer es, vas a poner, ahora sí, a hacer tu PCR nada más. Acá, hasta aquí fue la RT, acá es la PCR. Pones un primer que es específico para el virus. En este caso, el Logic Smart está usando un primer para la RNA polimerasa dependiente de RNA. Es el gen más específico para detectar al coronavirus 2. Y conforme vayan amplificándose los ciclos, son aproximadamente 50 ciclos, 45 ciclos, va a ir liberándose un fluoróforo que te va a ir diciendo que aquí tienes varias, tantas o cuales copias fuiste a trabajar, ¿no? RNA viral. Y eso lo ves tú como una curva, aquí se ve, de amplificación, donde tú estableces un valor de corte y dices que esta prueba es o no positiva. ¿Hasta aquí todo claro? Sí. Sí. Ok, bueno. Bueno, y estas son las curvas que generamos, más o menos, que te hablan de como esto de acá sería una ausencia de amplificación, por lo tanto sería un resultado con no detectado, y estos serían pruebas de pacientes que tienen detección de virus. Y estas son las curvas que nos están saliendo a nosotros. Este de aquí que les señalo es el control negativo, que no tiene que amplificar. Este de acá es un control positivo, que sería el verde, que aquí se ve. Entonces, ¿cómo es que este kit de Logic Smart te asegura que tú estás haciendo bien todo? Porque trae uno, control positivo, que es que es un RNA viral, que te tiene que salir, siempre te tiene que salir, y te asegura que hiciste todo bien. Y el otro es el control positivo interno, que te asegura que extrajiste el RNA de manera exitosa. Este virus, este kit, ¿me va a detectar solo el coronavirus 2 o puede detectarme otros virus? Que es lo que pasa con las pruebas rápidas, que te pueden detectar otros virus también, ¿no? Y aquí se hizo esto contra estos virus y fue negativo. O sea, este kit es específico solo para el SARS-CoV-2. Ahora, ya agarrando todos los datos que tenemos
es la PCR, la IgM y la IgG. Si en un mundo ideal nosotros aplicamos los dos test, perdón, porque IgM y IgG vienen juntos, ¿qué pasaría? Si la PCR me da positiva, IgM negativa, IgG negativa, el paciente está en la etapa de incubación de la infección. Desde antes de que ya el paciente tenga síntomas, lo estoy detectando. Si la PCR es positiva, la IgM es positiva, el paciente está en la etapa inicial de la infección, ya tiene síntomas. Acuérdense que la IgM y IgG siempre se va a detectar cuando el paciente ya está echando a andar respuesta inmune, es decir, ya tuvo fiebre. Para echar a andar respuesta inmune nosotros tenemos que tener fiebre. Sí. O sea, ya tienes síntomas. PCR positiva, IgM positiva, IgG positiva, está en la etapa activa de la infección. Para los asintomáticos, o sea, porque dices que para el IgM es necesario tener fiebre. Entonces eso entiendo yo que si eres asintomático, la IgM y el IgG no lo va a detectar jamás. Podría ser. O sea, es que también hay gente que aunque se sienta mal, su tolerancia al dolor es más alta. O sea, es que cada persona es tan variable. Okay. No descarto que haya personas que tengan IgM y que no sientan nada. No, seguramente sí hay. Okay. Pero en general, para echar a andar respuesta inmune se requiere de fiebre. Eso sí es algo del libro. ¿Okay? Luego, PCR positiva, pero no lo descarto. Sí podría haber pacientes que no son asintomáticos y ya tienen IgM. Pero con una probabilidad mucho menor, ¿no? O sea, sería en general yo diría que sí, pero puede ser que no. Sé, este virus tiene tantas cosas tan raras que no lo descartaría. Okay. Ahora, PCR positiva, IgM negativa, IgG positiva, el paciente está en la etapa tardía o en la reinfección o se volvió a infectar. Aquí decirles, si la IgM me da positiva y la PCR negativa, puede ser que mi resultado de PCR esté mal. ¿Y por qué puede estar mal? Porque no tomé bien la muestra, no llegué hasta el fondo de la orofaringe, porque también eso es algo que apenas estamos viendo, apenas me está pasando. En pacientes que toman recientemente o que fuman mucho, yo no sé qué les pasa en sus mucosas, que casi no es posible extraer RNA de sus mucosas. No sé si están más resecas, si tienen más muerte celular en ese lugar, si el alcohol elimina el RNA, no sé, pero también eso puede afectarte, ¿no? Otra cosa es que no la hayas puesto en refrigeración, o que te equivocaste al hacer la extracción, o que en la PCR hiciste algo mal. Entonces sí tiene varios puntos que hay que tomar mucha precaución, y que sí es necesario tener gente que esté preparada en esto. Y en México hay mucha gente preparada en esto, pero muchos de ellos están sobre todo en maestrías y doctorados, en la UNAM, en el Politécnico, y es gente que en general pues casi nunca están en el campo laboral. Algunos sí, pero la mayoría están en investigación, porque es una técnica que, como les dije, se hace más investigación. Por otro lado, PCR negativa, pero sí hay, o sea, de que hay mano de obra para eso, sí la hay, pero es gente que está en investigación. PCR negativa, IgM negativa, IgG positiva, el paciente ya pasó la infección y seguramente ya tiene anticuerpos de protección. Ahora, PCR negativa, IgM positiva, IgG positiva, ¿sí? Puede estar en la fase de recuperación de la infección, o el resultado de la PCR puede ser un falso negativo. En el tema del laboratorio, doctor, tendríamos que en un momento dado, ahorita temas comerciales, ¿no? Aclararlos, pero bueno, si nosotros llegáramos a necesitar o comprar las pruebas y mandarlas a hacer con ustedes, ¿tendrían ustedes que mandar a alguien de su laboratorio a recabar las pruebas a donde nosotros las necesitamos, traerlas a la Ciudad de México, correrlas y mandarnos el resultado? ¿Es correcto? Sí, ¿de dónde viene usted? ¿De dónde se comunica, perdón? De Veracruz, tenemos ahí un tema en Veracruz. De Veracruz. Pues podríamos, sí, lo ideal sería que las enviaran y aquí las recibimos por paquetería. Porque como estás diciendo claramente que el tema de la extracción del RNA, pues no es crucial. Claro, si no extraes bien el RNA, pues no va a servir de nada ninguna prueba, ¿no? Sí, y tiene que ser en las primeras 72 horas. Pero pues sí llega, ¿no? Sí, el procesamiento de la prueba. Ahora,
El montar un laboratorio, ¿qué tan complejo es? Sí, es complejo. La verdad, siendo sincero, tienes que pues, ver tan solo esto de que tu campana esté certificada, de que tengas un área gris, un área amarilla, un área verde, un área roja. O sea, para hacerlo ahorita ya, y que ahorita que es la etapa más crítica, sí